vamos a hablar de esa manía que tiene la gente de dar consejos sin que nadie se los pida, ¿verdad? Esa gente que sin haber resuelto del todo su propia existencia encuentra tiempo para administrar la de los demás. Parece que siempre es más fácil solucionar la vida de los otros que la de uno mismo. Dar consejos es una forma socialmente aceptada de meterse en la vida ajena con apariencia de generosidad. Alcanza con decir estoy cansado para que alguien nos recomiende tomar magnesio, practicar yoga, hacer tai chi en una silla, ir a terapia, dormir mejor, salir a caminar, dejar las harinas, el azúcar, tomar sol, dejar el celular, levantarse temprano, no exigirnos tanto, exigirnos un poco más, hacer ayuno intermitente, no saltearse las comidas o leer libros de autoayuda, ¿no? Frases como tenés que soltar, sé tu mejor versión, tenés que salir de tu zona de confort, el que no arriesga no gana, vibra alto o sos el arquitecto de tu propio destino, conforman buena parte del repertorio de la charlatanería moderna, ya que pueden sonar profundas, pero no dicen nada, el consejero no se compromete a nada y sobre todo le echan toda la culpa a la víctima, ¿no? Al aconsejado. El escritor y premio Nobel portugués José Saramago sostuvo que el trabajo de convencer, de aconsejar, es un intento de colonización del otro. Por su parte, el cabalista aragonés del siglo XIII, Abraham Abulafia, sentenció: tu camino es tu camino y no es el camino del otro. ¿Por qué te empeñas en desviar al otro del que es su camino? Séneca decía, a su vez, que dar consejos al hombre sabio es superfluo y darlos al ignorante sirve de poco, ¿no? Es decir, por más que nos esforcemos en dar consejos, estos carecen de utilidad. La literatura, tanto de ficción como de no ficción, nos acerca a algunos ejemplos paradigmáticos sobre consejos que no resultaron como el consejero ni el aconsejado esperaban. Por ejemplo, Mardonio aconsejó a su primo, nada menos que Jerjes I o Jerjes el Grande, monarca absoluto del imperio persa aqueménida, que enfrentara con su imponente ejército a un ejército diminuto en un desfiladero estrecho, que sería el paso de montaña de las Termópidas, la famosa guerra de las Termópidas en el año 480 a.C., y que no buscara alternativas, que lo mejor era enviar sus tropas que se dieran de frente una por una durante 3 días seguidos contra un escudo humano prácticamente invulnerable, que eran los espartanos. Eventualmente, pensaba Mardonio, el enemigo se cansaría de matarlos. El resultado fue muy bueno si el objetivo era reducir drásticamente el exceso de población del imperio persa y darle a los espartanos una buena anécdota para la posteridad, porque si bien ganaron los persas, eran 300 contra 5 millones de soldados, según dice los textos de Heródoto. En la China de Mao, un agrónomo soviético llamado Trofim Lysenko, contrario a la genética mendeliana y a la teoría evolutiva de Darwin, por considerarlas teorías burguesas y capitalistas, propuso una pseudociencia soviética alternativa que, entre otras cosas, aplicaba la lógica de la lucha de clases a la botánica y proponía una solidaridad proletaria entre los vegetales. Aconsejó a Mao que eliminara a los gorriones, ya que estos habrían sido los culpables de las malas cosechas que tuvo China en los años anteriores. Mao siguió su consejo y organizó a millones de personas con cacerolas para hacer ruido día y noche, obligando a los pobres pájaros a volar hasta morir de agotamiento. El resultado fue un desequilibrio del ecosistema atroz. Sin gorriones que se las comieran, las langostas y otras plagas se dieron un banquete de dimensiones bíblicas y devoraron absolutamente todo. Esto provocó la peor hambruna del siglo XX con decenas de millones de muertos. Para solucionarlo, lo que tuvo que hacer fue importar gorriones y moscas de afuera. El consejo, ¿no? Los consejos tienen mucho de oracular y hay que tener cuidado con la interpretación que uno le da al augurio. En este sentido tenemos el caso de Creso, rey de Lidia, que decide consultar al oráculo de Delfos antes de atacar a Persia. El oráculo le responde que si cruza el río destruirá un gran imperio. Creso lo interpreta favorablemente y sale a la carga,
pero el imperio que termina destruido es el suyo. El oráculo no mintió, fue un poco ambiguo. Pero quizás el santo patrono del consejo no pedido lo encontramos en Hamlet de Shakespeare. El dramaturgo inglés compuso al personaje de Polonio como la encarnación perfecta de esa persona que no puede ver a nadie viviendo su vida sin acercarse a darle un sermón interminable lleno de lugares comunes que nadie pidió. Cuando su hijo Leartes está con un pie en el barco para marcharse a Francia, con viento a favor y la tripulación esperando, Polonio detiene todo para convertir lo que sería una despedida paterna en un secuestro moral con forma de consejo. Sé fiel a ti mismo, no prestes ni pidas prestado, escucha mucho y habla poco, etcétera, etcétera. Paradójicamente, la prudencia que predicaba Polonio no la puso en práctica, ya que muere escondido detrás de una cortina espiando una conversación entre Hamlet y su madre. Hamlet, al descubrirlo, lo atraviesa con la espada creyendo que se trataba de otra persona. Este caso sigue la línea de lo que se conoce como la paradoja de Salomón, llamada así porque el rey Salomón era famoso en todo el mundo antiguo por su infinita sabiduría para arbitrar disputas ajenas como buen consejero, pero al mismo tiempo era incapaz de llevar una vida personal que no fuera un desastre monumental de excesos, deudas y malas decisiones dinásticas. Pero si hablamos de un padre fundador y avatar supremo del coaching ontológico y el positivismo tóxico moderno, tenemos que referirnos al doctor Pangloss, el maestro de Cándido de Voltaire, que es al mismo tiempo una burla que el autor hace de la filosofía optimista de Leibniz, un optimismo ciego, ¿no? Si Pangloss viviera hoy, no daría clases en un castillo de Westfalia, sino que tendría 2 millones de seguidores en LinkedIn, vendería cursos de mindset y daría charlas TED con un micrófono de diadema. Porque Pangloss, construido por la pluma implacable y visionaria de Voltaire, es la personificación de todos los clichés del mal coach contemporáneo, pero 3 siglos antes. Para Pangloss no existen las catástrofes, las guerras ni las enfermedades. Solo existen procesos de aprendizaje, ¿verdad? Si te alcanza una peste, si la Inquisición te tortura o un terremoto te tira la casa encima, el problema no es la realidad, es que te falta visión holística para ver que detrás de todo hay un beneficio. También utiliza una jerga técnica incomprensible como los coach e influencers modernos. Pangloss llama a sus enseñanzas metafísico, teólogo, cosmología. Hoy se habla de sinergias cuánticas resilientes, reprogramación neuroemocional o alineación de chakras de liderazgo. Pangloss hacía lo mismo, adornar una estupidez semejante con palabras rimbombantes para que parezca serio, ¿no? A Pangloss le pasa de todo, pero es incapaz de reconocer el fracaso. Lo ahorcan, lo apuñalan, lo disecan, rema como esclavo en galeras y pierde media cara por la sífilis, pero no se rinde. Un verdadero gurú nunca reconoce su equivocación. Si su método te arruina la vida, dirá que no vibraste lo suficientemente alto o que no tuviste la fe suficiente en el proceso. Lo que hace Cándido después de tantos consejos fallidos del doctor Pangloss no es otro debate teórico, sino adoptar un pragmatismo absoluto, dejar de escuchar al charlatán de turno y ponerse a lo que dice cultivar el jardín, es decir, dedicarse al trabajo práctico, útil y cotidiano y dejarse de especulaciones teóricas. Para cerrar, vivimos rodeados de consejos para ser más productivos, más felices, más sanos, más atractivos, más eficientes, más exitosos, más ricos, más rentables. La vida entera se volvió un tutorial. Y en este punto, cualquier cosa moralizante que yo pueda decir va a sonar obviamente a consejo. O sea que no voy a decirles cómo vivir, ya bastante gente lo está haciendo con peor literatura y mejor iluminación en las redes sociales. Quizás sea mejor optar por el silencio, que en estos tiempos es casi un acto de rebelión.